Una doctora recibió una llamada para atender a una niña de 5 años. Cuando llegó al lugar, encontró a su propio esposo, quien se suponía estaba en un viaje de negocios. En una mañana tranquila en Mérida, Yucatán, la doctora Natalie, una médica dedicada y altamente respetada en la comunidad, se preparaba para otro día de trabajo. El silencio era su compañero, ya que Grayson, su esposo, estaba en un viaje de negocios. Él era un abogado muy respetado y era invitado a muchos eventos y conferencias en todo el país debido a su talento en el ámbito legal. Ese día prometía ser como cualquier otro para Natalie, lleno de consultas y atención médica para sus pacientes. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de soledad, un vacío dejado por la ausencia de Grayson, quien no solo era su compañero de vida, sino también su mayor apoyo. El teléfono sonó, rompiendo la calma de la mañana. Era el médico de guardia de su trabajo. Dijo que había una niña muy enferma que necesitaba ayuda urgente. Rápidamente, tomó su bolso de emergencia, se puso el abrigo y salió de la casa. Al llegar a la casa, la recibió una mujer que se identificó como la niñera de la niña. Natalie notó que la niña no estaba bien y comenzó a brindarle atención médica. Fue en ese momento cuando vio una figura masculina apareciendo al final del pasillo. Quedó atónita. Era Grayson. Se veía cansado, con los ojos marcados por una noche en vela. Pero cuando él vio a Natalie, su expresión se transformó en shock y desesperación. «¡Natalie! ¿Qué? ¿Cómo es que estás aquí?» «Debería ser yo quien te pregunte eso», respondió Natalie, con voz firme pero visiblemente conmocionada por la sorpresa y la creciente sospecha. «Deberías estar en un viaje de negocios. Grayson, ¿qué estás haciendo aquí?» Grayson dio un paso hacia adelante. «Natalie, yo puedo explicarlo», comenzó, pero fue interrumpido por la enfermera, quien empezó a administrar medicamentos a la niña que sostenía, Aurora, ahora estabilizada pero aún débil. Tan pronto como la enfermera salió, llevando a Aurora hacia la ambulancia, Natalie confrontó a Grayson, exigiendo respuestas. «Grayson, necesito que expliques ahora. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es Aurora para ti?» Su voz temblaba, no de miedo, sino con la tensión de un corazón preparándose para el impacto. En ese momento, el asistente de la ambulancia dijo que el vehículo estaba listo para llevar a la niña al hospital. Natalie mantuvo su profesionalismo y se fue con la niña. Mientras tanto, Grayson hizo una llamada telefónica. «Tenemos un problema. Mi esposa descubrió la existencia de la niña. Sabemos lo que está en juego aquí si esto se hace público. Nuestra reputación, nuestra posición en la ciudad», dijo Grayson con urgencia, la preocupación clara en su voz. El hombre al otro lado respondió: «Esto no podría haber pasado. Si la gente se entera...» «Somos hombres respetados, Grayson. La gente se sorprendería si supieran sobre la niña. Todo por lo que hemos trabajado, nuestras carreras podrían colapsar en un instante», dijo con preocupación. Hubo una pausa y Grayson respondió: «Necesitamos un plan para asegurarnos de que esto quede entre nosotros. Nadie más puede saber sobre Aurora», dijo con aprensión. «Pensaré en algo. Por ahora, mantén a tu esposa alejada del asunto lo más posible». «No podemos permitir más sorpresas», dijo el hombre con firmeza, la determinación en su voz dejando claro que harían lo necesario para proteger sus secretos. «Entendido», asintió Grayson, terminando la conversación con una promesa de mantener la verdad sobre la niña oculta. Un secreto que amenazaba no solo sus vidas personales, sino también sus carreras y reputaciones en la comunidad. La vida de Aurora era un secreto guardado bajo llave, y su descubrimiento podía sacar a la luz verdades que tendrían consecuencias. Grayson estaba enredado en una red de mentiras que podían afectar directamente su vida. Mientras supervisaba el tratamiento de Aurora, Natalie observaba a la niña de cerca. Tenía una marca de nacimiento en la nuca, igual que Grayson. La semejanza era innegable, un reflejo exacto de Grayson. Además, durante el examen,
Natalie notó la misma reacción alérgica a un medicamento común que tenía Grayson. La gravedad de la situación la envolvía como una densa niebla, y sus sospechas crecían a un ritmo alarmante. ¿Cómo podría ser una coincidencia? La marca de nacimiento, la alergia. Eran detalles demasiado íntimos para ser meras similitudes. Concluyó. Aurora era hija de Grayson. En ese momento, Natalie recibió una llamada de Grayson. Él suspiró y dijo, Aurora es la hija de alguien a quien yo estaba ayudando a cuidar. No te lo dije porque... Hizo una pausa reuniendo fuerzas, porque sabía que te molestaría que no te lo hubiera contado antes. Estaba tratando de proteger a todos, de mantener todo bajo control hasta que pudiera resolverlo todo. Quería decírtelo, te juro que sí, pero las cosas se fueron complicando y yo simplemente no quería agobiarte. Ella no tiene madre, y el padre de Aurora está solo, y yo lo apoyo. Intento proteger a la niña. ¿Proteger o protegerte a ti mismo? Natalie cuestionó, su voz elevándose en intensidad. ¿Crees que me proteges manteniéndome en la oscuridad, Grayson? Elegiste mentir. Elegiste excluirme de esto. ¿Cómo crees que me hace sentir? Sus palabras eran afiladas, cortando el espacio entre ellos con una precisión que dejaba claro el profundo dolor que la omisión de Grayson le había causado. Grayson respondió, no fue una mentira, Natalie. Fue una omisión. Sí, y lo lamento profundamente. Solo estaba tratando de hacer lo que pensé que era lo mejor. No quería que te preocuparas por nada más. Ya tienes una carga de trabajo pesada y yo simplemente pensé que podía manejarlo. ¿Solo? Respondió Natalie. Te equivocaste, Grayson. Su voz bajó, cargada de dolor y decepción. Lo que me estás haciendo. Esto duele, Grayson. Cuando cayó la noche sobre Mérida, Natalie se encontró frente al momento que había anticipado con una mezcla de miedo y una necesidad imperativa de claridad. La cena con su esposo fue un evento silencioso. Las palabras intercambiadas solo suficientes para llenar el espacio, pero no el abismo creciente entre ellos. Finalmente, Natalie reunió el valor para confrontar a Grayson. Necesitamos hablar sobre Aurora, comenzó Natalie, su voz firme, pero sus manos traicionaban la tensión que sentía, jugueteando inquietamente entre sí. Grayson la miró, sus ojos oscurecidos por la preocupación, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Sé que es tu hija, Grayson. La evidencia, la marca de nacimiento, la alergia, es demasiada coincidencia. ¿Por qué no puedes simplemente admitirlo? Natalie suplicaba por honestidad, cada palabra cargada con un dolor que luchaba por mantener bajo control. Grayson suspiró, un sonido cargado de profunda angustia antes de responder. Natalie, entiendo por qué pensarías eso, pero estás equivocada. Aurora no es mi hija. Ella es solo una niña, a quien conocí y prometí ayudar, nada más. Su mirada era firme, tratando de transmitir sinceridad, pero Natalie podía sentir la omisión en sus palabras. ¿Cómo esperas que crea eso? Después de todas las mentiras, las omisiones, ¿cómo puedo confiar en tu palabra ahora? La frustración de Natalie desbordó, cada recuerdo de confianza rota añadiendo peso a sus dudas. Grayson dio un paso adelante, tratando de cerrar la distancia física y emocional entre ellos. Sé que me equivoqué al no contarte sobre Aurora desde el principio, y por eso, lo siento. Pero ahora te estoy diciendo la verdad. Sí, siento un afecto especial por ella, por razones que no son fáciles de explicar, pero no es mi hija. Nunca mentiría sobre algo así. Su voz suplicaba. Las semejanzas entre ustedes dos, Grayson, son innegables. Esto no es una coincidencia. ¿Cómo puedes no ver eso? Su voz era una mezcla de desesperación y acusación, buscando desentrañar el misterio que Grayson parecía tan decidido a guardar. Grayson, a su vez, parecía cada vez más acorralado, las preguntas de Natalie ahondando profundamente en su conciencia. Pasó la mano por su cabello, un gesto de frustración y confusión. Veo las semejanzas, Natalie.
Claro que las veo. Pero eso no cambia el hecho de que ella no es mi hija. Su voz titubeó, indicativa de la lucha interna con la verdad que podía revelar. Entonces, ¿qué me estás ocultando? ¿Por qué ayudar a esta niña en secreto? ¿Por qué mentir sobre dónde estabas? Todo esto sugiere que hay algo más. Algo que no me estás contando. Natalie insistió, cada palabra cargada con un peso, buscando romper las barreras que Grayson había construido a su alrededor. Grayson miró a Natalie, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. Yo simplemente no puedo decirte, Natalie. No todavía. Su admisión, aunque vaga, era un reconocimiento de que había más en la historia de lo que había revelado. Es complicado, más de lo que puedes imaginar. Y no se trata solo de mí. Involucra a más personas. Riesgos que no puedo asumir ahora. Esta revelación solo sirvió para aumentar la frustración de Natalie, su mente recorriendo posibles escenarios, cada uno más preocupante que el anterior. ¿Cómo esperas que acepte esto, Grayson? ¿Cómo esperas que confíe en ti cuando claramente hay algo tan grande que sientes que necesitas ocultarme? La traición que sentía ahora estaba acompañada de una profunda preocupación, no solo por su matrimonio, sino también por el bienestar de Grayson y el papel que Aurora jugaba en toda esta historia. Grayson parecía dividido, atormentado por la elección entre proteger un secreto y preservar su relación con Natalie. «Te pido que confíes en mí un poco más», dijo finalmente, su voz un susurro de desesperación. «Hay cosas en juego, más grandes de lo que podemos entender ahora. Te prometo que cuando pueda, te lo contaré todo». Natalie estaba consumida por la confusión y el dolor. Las revelaciones y medias verdades de Grayson solo profundizaban la decepción de Natalie. Se habían conocido en la universidad y se habían enamorado a primera vista. Se amaban con una intensidad que Natalie creía inquebrantable. Ahora, después de 5 años de matrimonio, ese vínculo parecía más frágil que nunca. Siempre había soñado con formar una familia con Grayson, pero él siempre pedía posponerlo. Esa noche, las razones de esas postergaciones comenzaron a cobrar un amargo sentido para Natalie. «¿Por qué siempre pedías esperar para tener hijos?», preguntó Natalie, su voz ahogada de dolor y la realización de años de retrasos. «Ahora veo que siempre hubo otra razón, ¿verdad? Algo que no podías decirme». Grayson evitó su mirada, sus palabras golpeándolo como golpes. «Natalie, te prometo que no es lo que estás pensando. Nunca... Aurora no es mi hija. Solo estaba tratando de ayudar a una niña que me necesitaba», insistió. Pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él mismo. La frustración de Natalie era palpable. Cada palabra de Grayson aumentaba su sensación de traición. «¿Cómo puedo creerte cuando todo lo que veo son secretos y mentiras? Me pediste que esperara, que retrasara nuestro sueño de tener hijos. Y ahora esto. ¿Cómo puedo confiar en algo que dices?». Grayson se sintió acorralado, su propia verdad ahogándolo. «No pude explicarlo antes. Aún no puedo. Pero no tiene nada que ver con no querer tener nuestros propios hijos. Natalie, es complicado. Es sobreproteger. Proteger a todos los involucrados». Intentó desesperadamente hacerla entender sin revelar demasiado. ¿Proteger a quién, Grayson? Porque desde donde estoy, parece que lo único que proteges son tus propios secretos, replicó Natalie, el amargor coloreando sus palabras. El silencio que se instaló fue un testamento del estado de su relación, llena de preguntas sin respuesta, de sueños postergados y ahora de una desconfianza que amenazaba con devorar el amor que alguna vez los unió. Natalie se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto, cómo el hombre que amaba y con quien compartía una vocación tan noble podía haberse convertido en un extraño cargado de misterios. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta,
Natalie tomó su decisión con dolorosa claridad. Sentada en la mesa de la cocina, donde habían compartido muchos momentos de felicidad y planes para el futuro, miró a Grayson con una firme determinación en sus ojos. «Quiero el divorcio, Grayson», dijo, su voz firme, pero sus ojos revelando la tormenta emocional detrás de la aparente calma. Grayson sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La palabra divorcio resonó en su mente, un golpe devastador que nunca imaginó escuchar. Por un momento, consideró desesperadamente revelar toda la verdad sobre Aurora, con la esperanza de salvar su matrimonio. Pero luego, imágenes de la niña y el peso de las consecuencias que la verdad podría traer, no solo a él, sino a ella y a otras personas, inundaron su mente. «Natalie, por favor, piénsalo. No quiero que terminemos así», suplicó, su voz cargada de emoción. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Natalie había construido un muro a su alrededor, un escudo contra más dolor y decepción. «Lo he pensado, Grayson, y no veo otra manera. Tu negativa a confiar en mí lo dice todo», respondió Natalie, cada palabra como un clavo en el ataúd de su relación. Al final, la decisión de Natalie de solicitar el divorcio se mantuvo sin cambios. Grayson, devastado por su decisión y por sus propias elecciones que lo llevaron a este punto, se encontraba atrapado entre el dolor de perder a Natalie y el miedo a las consecuencias que la verdad sobre Aurora podría traer. Grayson comprendió el dilema en el que se encontraba. Pensar en ti, en nosotros, era lo que me daba fuerzas para continuar. Pero ahora, pensando en Aurora, no puedo arriesgarme. «¿Pero cómo viviré sin Natalie?», reflexionó Grayson. Solo en la habitación, perdido en sus pensamientos, Grayson llegó a la conclusión de que ya no podía vivir bajo el peso de estos secretos. Tomó el teléfono y con manos temblorosas hizo una llamada. Cuando el hombre respondió, dijo: «No puedo vivir con este secreto más». Comenzó, su voz cargada de palpable desesperación. «He perdido a Natalie. Lo he perdido todo. No puedo seguir cargando con este peso». Al otro lado de la línea, el hombre reaccionó con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Estás loco?», replicó, su voz dura cortando el aire. «Sabes lo que está en juego aquí. Sabes lo duro que hemos trabajado para mantener esto bajo control. No puedes simplemente decidir que ya no puedes manejarlo». La insistencia en mantener el secreto era evidente, pero Grayson había llegado a su límite. No entiendes. Este secreto ya me ha costado mi matrimonio. Ya me ha costado mi paz. No soy el mismo hombre que era antes, y no sé si puedo vivir conmigo mismo sabiendo que seguí ocultándole la verdad a la mujer que amo. La confesión de Grayson era un grito de desesperación, una súplica por comprensión en un mar de incertidumbres. El hombre al otro lado de la línea suspiró. «Grayson, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en las consecuencias. No se trata solo de ti. Se trata de todos nosotros. Se trata de la niña. ¿De verdad quieres exponer todo esto después de tantos años?». Grayson respondió: «Yo ya no lo sé. Pero sé que no puedo seguir así. Necesitamos encontrar otra forma, algo que no me obligue a vivir esta mentira». Su declaración no solo trataba sobre revelar el secreto. Era un grito de ayuda, un deseo de encontrar una solución que pudiera traer algo de paz a su atormentado corazón. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, un silencio que pareció extenderse por una eternidad. «Pensaré en algo», dijo finalmente el hombre, su voz ahora más suave, casi comprensiva. «Pero Grayson, debes estar preparado para las consecuencias. Una vez que esa puerta se abra, no habrá forma de cerrarla». De nuevo, la conversación terminó con esas palabras, dejando a Grayson solo con sus pensamientos, contemplando el incierto futuro que ahora enfrentaba. ¿Sería capaz de manejar las consecuencias de revelar la verdad? Y más importante aún, ¿le devolvería esta decisión a Natalie? ¿O sería solo el comienzo de más dolor y sufrimiento?
La decisión de Grayson de enfrentar el secreto que lo había atormentado era un paso hacia la redención, pero también un salto al vacío. Aurora era una niña de singular belleza, su cabello rizado enmarcando su rostro, donde grandes ojos marrones brillaban con una mezcla de curiosidad e inocencia. A pesar de su edad, había una seriedad en su mirada que sugería una comprensión temprana de las dificultades de la vida. Quizás un reflejo de su propia lucha con los problemas de salud que la habían acompañado desde su nacimiento. Desde muy pequeña, Aurora había enfrentado una rara condición, una enfermedad que afectaba su corazón y requería atención médica constante. Sus idas y venidas al hospital eran frecuentes, casi volviéndose una rutina, pero enfrentaba cada visita, cada procedimiento, con una valentía que sorprendía a todos a su alrededor. Grayson se había convertido en una presencia constante en esos momentos, un refugio seguro en el torbellino de doctores, enfermeras y tratamientos. «Cami, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Grayson durante una de sus visitas, tratando de infundir ligereza en su voz a pesar del peso en su corazón. Aurora sonrió, una sonrisa que iluminaba la habitación. «Estoy bien, Grayson. El doctor dijo que soy tan fuerte como un superhéroe», respondió con un destello de orgullo en sus ojos, aunque su pequeño cuerpo mostraba signos de cansancio. La relación entre Aurora y Grayson estaba marcada por una ternura y un cuidado mutuos. Él le leía historias de aventuras y valentía, historias que hablaban de superación y esperanza, mientras ella, con su fértil imaginación, se transportaba a mundos donde la enfermedad no podía alcanzarla. «Algún día seré la heroína de mi propia historia», decía, con una determinación en su voz que desafiaba la fragilidad de su condición. Pero detrás de la fortaleza y la resiliencia de Aurora, había momentos de vulnerabilidad, cuando la realidad de su condición se volvía demasiado difícil de ignorar. «Solo desearía poder ser como los otros niños. Desearía poder correr y jugar sin cansarme tanto», confesó en un susurro. En los momentos en que la enfermedad mostraba su rostro más cruel, Grayson, enfrentado a estas confesiones, sentía una mezcla de dolor y admiración por la fortaleza de la niña, lo cual reforzaba su determinación de protegerla a toda costa. A pesar de los desafíos, Aurora tenía una alegría de vivir contagiosa, una luz que brillaba incluso en los días más oscuros. Grayson, enfrentando las dificultades de secretos no revelados y las consecuencias de sus elecciones pasadas, amaba a Natalie y no sabía cómo vivir sin ella. En medio del caos emocional que dominaba su vida, Grayson se encontraba en una encrucijada, confrontado por el peso de los secretos guardados bajo llave y su amor inquebrantable por Natalie, un amor que ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. El vacío dejado por la partida de Natalie era inmenso, un abismo que se ensanchaba cada día. Cada momento que se percataba de su ausencia, en Aurora veía un rayo de esperanza, una luz que iluminaba los días oscuros. Una niña que, a pesar de todos los desafíos, mantenía una alegría de vivir contagiosa. Pero esta luz también era un recordatorio constante de las decisiones que había tomado y las consecuencias que ahora enfrentaba. Al día siguiente, Grayson estaba almorzando en un restaurante cuando recibió una llamada. «Grayson, he estado pensando en nuestra conversación de ayer», comenzó el hombre, su voz llena de urgencia. «La situación tal como está no puede continuar. Necesitamos actuar, y creo que encontré una solución. Adelantaremos el viaje de Aurora a los Estados Unidos. Originalmente, planeábamos enviarla el próximo año, pero dadas las circunstancias, creo que lo mejor es acelerar las cosas», explicó el hombre, cada palabra cargada con la importancia de la decisión. «Esto nos dará un respiro y, con suerte, resolverá las cosas con tu esposa.